Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4 y les vamos a exponer acerca del tema elementos usados para persuadir al público. Para empezar, podríamos empezar por definir ¿qué es la persuasión? La persuasión es uno de los tantos tipos de comunicación que existen. Según la Real Academia de la Lengua Española, una persona persuasiva es aquella capaz de inducir, mover u obligar a alguien con razones para creer o hacer algo determinado. Entre la primera característica que podemos mencionar es la de dar confianza al interlocutor. Titubear, contradecirse, ser incoherente a la hora de hablar con las palabras son los malos puntos que podemos tener a la hora de hacer una negociación con alguien para tratarlo de convencer a hacer algo o a decir algo. Nosotros necesitamos mostrar que debemos de ser personas en las que se puede confiar. Esto la mayor parte del tiempo suele ser extremadamente difícil, pero necesitamos desarrollar técnicas para poder lograr este tipo de objetivos. También es muy importante que durante la negociación no cambiemos los términos acordados, porque si los cambiamos, la persona perderá la confianza que tiene en nosotros, en nuestra persona. La segunda característica que nosotros podemos mencionar es la de cuidar los canales de comunicación. Por decirlo así, tanto el canal que usamos como la apariencia, como la voz, como la gesticulación. Todo esto nos va a favorecer a la hora de querer persuadir a una persona a hacer algo. Puedo ejemplificar acerca de esto. Imagínense que están a punto de cerrar un trato muy importante con un inversor chino. ¿Qué es lo que ocurre? A nosotros se nos ocurre regalarle o alguna cesta de frutas o algo que esté relacionado con el color verde. La cesta de frutas ellos lo interpretan como un regalo para gente que es pobre. O si en la cultura china regalas algo con el color verde, se indica que uno de tus familiares ha cometido adulterio. Entonces debemos estar pendientes de ese tipo de temas acerca del tipo de cultura, el tipo de convivencia que se va a realizar con la persona para evitar tener errores en los canales comunicativos. La tercera característica que podemos mencionar es, yo creo que la segunda más importante de todo, la cual se trata de escuchar. Al escuchar a la persona con la que estamos hablando, podemos saber acerca de dos cosas importantes. La primera que son sus inquietudes y la segunda que son sus necesidades. Y podemos usar estas dos a nuestro favor para poder convencer a alguien de hacer algo en específico. La cuarta característica que podemos mencionar es la de tener el mayor conocimiento posible. Si tenemos el mayor conocimiento posible, cuando al cliente le surja alguna duda o alguna pregunta acerca de lo que estamos comerciando, negociando, vendiendo, nosotros se la vamos a poder responder de manera fácil, sencilla y clara. Si hacemos estas tres cosas, si respondemos de estas tres maneras, el cliente va a tener más confianza en nosotros y va a ser más fácil para nosotros poder persuadirlo. Y podemos terminar mencionando la última característica, la cual es la más importante para mí, la cual es ser empático con la otra persona. Si nosotros somos empáticos con la otra persona, vamos a poder entender su punto de vista, vamos a poder entender sus necesidades e inquietudes. Y con esto vamos a poder abrir un nuevo canal, una forma más fácil de buscar un acuerdo que beneficie a las dos partes. Si yo, por ejemplo, busco de alguna manera convencer a mi madre de que necesito salir a una fiesta a las 12 de la noche, entonces voy a poder buscar una manera mejor de entenderla y de convencerla para que pueda salir a esa fiesta si me pongo en el lugar de ella, ya que está preocupada por mí, ya que no tiene tanto dinero, puedo renegociar considerando esos aspectos que está viendo mi madre. Esta es la mejor manera en la que se puede persuadir a alguien para hacer algo. Ser empático con esa persona, comprender sus sentimientos, comprender sus emociones, saber qué es lo que él quiere y qué es lo que necesita. Yo les voy a hablar de los mensajes subliminales. Los mensajes subliminales, primero, desglosando la palabra sub, significa por debajo. Entonces, tenemos que sub es por debajo. Y liminal tiene que ver con límites. Entonces, todos los mensajes subliminales son aquellos mensajes que básicamente van por debajo de nuestros límites, por debajo de lo que nuestra conciencia puede percibir a simple vista. Estos mensajes pueden ser escritos, auditivos, en imágenes incluso. Entonces, montándonos un poco la historia, los primeros que los describen son los filósofos griegos, como Platón en su obra Timeo, como Demócrito,
Y como Aristóteles en su obra Parma Naturalia, en ella habla de la teoría de los sueños y de cómo estos mensajes subliminales pueden percibir y pueden influir en lo que las personas sueñan. Bueno, hay muchas cintas de audio, por ejemplo, una cinta que es para ayudarte a mejorar, no sé, dice, no, con esta cinta te mejorarás tus hábitos. Muchas de esas cintas contienen señales a bajo, contienen voces a bajo volumen sobre que son mensajes subliminales. Ahora, esto nos puede influir. Hay mucha gente que cree que sí, pero un estudio realizado en el que se les dan cintas de reprogramación para mejorar la autoestima y para mejorar la memoria, dio como resultado lo siguiente. El estudio consistió en que a la mitad de los pacientes les intercambiaban el nombre de las cintas. Por ejemplo, a los que tenían cintas para mejorar la autoestima, a la mitad les pusieron que era para mejorar la memoria. Y a los de la memoria le pusieron a la mitad que era realmente para mejorar la autoestima. ¿Qué terminó pasando? Ninguno de ellos pudo realmente mejorar algo objetivamente, aunque subjetivamente cada uno de ellos pensó que sí había mejorado alguna de estas dos áreas en las que la etiqueta decía. La información auditiva subliminal también tiene otro motivo por el que no nos puede influir completamente. Este tiene que ver con que nosotros como seres humanos vamos a escuchar, no vamos a escuchar, esos mensajes subliminales de audio van a estar mezclados con el audio en sí, que va a estar a mucho más volumen. Entonces nuestro consciente se va a enfocar sobre todo en el audio principal, por así decirlo. Ahora, lo que sí puede hacer la percepción subliminal es hacer que, por ejemplo, algo nos guste más debido a la repetición o debido a que a nosotros como seres humanos estamos más atraídos hacia lo desconocido. Sin embargo, el impacto de este tipo de persuasión se desvanece cuando realizamos un procesamiento consciente de dicha información. O sea, cuando nosotros en nuestro consciente nos ponemos a razonar y a pensar, realmente esto me gusta tanto, ¿por qué me gusta? Y nos ponemos a pensar más sobre ello, entonces, sobre esta información. Y es ahí que se borra toda sensación que podemos tener. Lo que queremos y lo que sabemos conscientemente juega un papel mucho más importante. Es decir, lo que sabemos y nuestra conciencia está por encima de nuestro subconsciente, tiene más importancia. Ahora, se ha visto que aunque la imagen subliminal de un paquete de palomitas en la pantalla de un cine genere muchas más ventas, una publicidad, por ejemplo, en un canal de radio, en un canal de televisión, va a aumentar mucho más que ese mensaje subliminal en las ventas. Bueno, una de las herramientas que se ha usado para esta persuasión de mensajes subliminales a través de audio es el vibrato. Este viene a ser, primero vamos a decir que el trémolo. El trémolo es una variación en la intensidad de un sonido sin cambiar su frecuencia. Por ejemplo, en este gráfico de tiempo y frecuencia vendría a ser algo así. La frecuencia se mantiene constante. En cambio, en un vibrato la frecuencia cambia, pero la intensidad no es constante. Entonces, por ejemplo, vendría a ser algo así. Y a diferencia del trémolo, que la frecuencia cambia. ¿Qué sucede con esto? En un periodo de la historia inglesa, a los cantantes cuyas voces contenían un vibrato se les prohibía cantar. Esto debido a que generaban en los espectadores que entraran en estados alfa y tuvieran fantasías que generalmente eran sexuales. Bueno, otra de las herramientas que también se ha sugerido sobre la cual se ha investigado es los ELF. ¿Qué significan los ELF? Los ELF son sonidos a extremely low frequency. ¿Qué pasa con estos sonidos? Estos sonidos son los usados por submarinos para comunicarse entre sí. Son sonidos a muy baja frecuencia. El doctor Andrej Pulharich, un respetado investigador estadounidense, inventor, él llegó a investigar sobre ellos y sugirió que estos sonidos afectaban también
a cómo las personas se comportaban. Bueno, otra herramienta es el neurófono. A principios de los años 60, el doctor Patrick Flanagan apareció en la revista Times como uno de los científicos más influyentes. Este neurófono era un instrumento capaz de persuadir a través de la piel. Él decía que la piel era uno de los órganos que más sentía. ¿Por qué? Por la cantidad de receptores que tenemos en la piel. Bueno, otra de las herramientas es la televisión. Un ejemplo de ello es poner un fotograma negro por cada 32 fotogramas de película. Esto nos genera una secuencia de 45 fotogramas negros por minuto. Esto no lo puede percibir nuestra parte consciente, pero sí nuestra parte subconsciente. Y este ritmo es ideal para generar una hipnosis profunda. Los anuncios o sugestiones que contienen este tipo de proyección son aceptados más fácil que, por ejemplo, los sonidos de los que hablamos anteriormente. Ahora, si aquí hay algo importante, que es la gente que tiene capacidades sonambulísticas. Esta gente es más propensa a aceptar recibir órdenes a través de estos mensajes subliminales que las demás personas, siempre que estos mensajes no vayan en contra de su religión, de autoconservación o de su moral. Ahora, solo esta es como la punta del iceberg. Se pueden unir las tres, se pueden hacer mensajes subliminales usando incluso el neurófono, usando la televisión y usando los sonidos. Y esto pues generaría casi órdenes precisas a las personas que al primer momento no se darían cuenta porque sería todo mensajes subliminales. Entonces pues estos mensajes sí tienen una gran capacidad de persuasión. Los 6 principios de la influencia. Estos fueron desarrollados por el investigador Roger Cialdini y nos dice que funcionan en diferentes situaciones. Una de las 6 es la comparación. Si otros lo hacen, tú también deberías hacerlo. Se ha demostrado que en las series de televisión siempre ponen risas de fondo para que la gente se sienta con más confianza y puedan reírse más. Eso te lleva a la ventaja de que la gente pueda frecuentar más y aumentar obviamente la vista de espectadores que tienen las campañas televisoras. Otro ejemplo son con los mendigos. También dicen que ellos siempre suelen poner en sus trastecitos dinero porque se dice que la gente es menos propensa a dar dinero si ve que el botecito está vacío. La segunda es el atractivo. Según Roger Elias, que fue un asesor de las campañas del presidente Bush, dice, si le gustas a quienes te oyen, te perdonarán casi cualquier cosa. Esto es cierto. Dice que la mayoría de la gente obviamente nos gusta creer más en lo que digan las personas más atractivas, ya que ellos tienen una gran facilidad de persuadir a la gente y de lograr que hagan distintas cosas. Esto es porque siempre generalmente estamos de acuerdo con las personas que nos gustan y simplemente creemos que porque ellas lo dicen es porque están en lo correcto. La tercera es la autoridad. Se dice que si la fuente obviamente es una autoridad es más fácil que se pueda creer. Se han hecho distintos estudios sobre eso para ver si realmente es cierto y claro que lo es. Se hizo un experimento, obviamente con dentistas, promocionando dentífricos y realmente les funciona la campaña. Incluso también con los médicos, igual les han recomendado distintos analgésicos o así y también les funciona la campaña. E incluso hubo uno que es un poco extraño porque se ocupó un actor que pues obviamente actuaba de un médico que según estaba en una serie y al momento de meter una campaña de accesorios de medicina simplemente las ganancias aumentaron. Eso significa que también hay gente bastante cerrada de mente que realmente se deja influenciar por cualquier cosa. El cuarto nos dice sobre el compromiso. Si nosotros tomamos una postura, obviamente tenemos que mantenerla. Si vemos un anuncio de la tele que, no sé, nos guste demasiado y que esté en una cierta tienda, haríamos todo lo posible por ir a conseguirla, incluso si nada más hay una pieza o hay otra que es más barata o más cara o incluso muchísimo mejor. 3. La quinta tiene que ver con la reciprocidad. Dar a cambio y recibir algo. Que es un ejemplo de esto sería,
Hay distintas campañas de revistas que te ofrecen que si te suscribes a la revista te dan un pequeño regalo adicional. ¿Qué es lo que hace? Obviamente nosotros nos gusta siempre recibir cosas y al momento de tener o simplemente tener el beneficio de un regalo, nos vemos obligados a suscribirnos a X revista o a comprar distinto alimento, a comprar distintos productos, con tal de que siempre nos den algo a cambio. Y el último es la escasez. Si algo es escaso, es bueno. La gente siempre compra o siempre suele persuadirse más cuando se encuentra algo en liquidación o cuando simplemente la cosa está a punto de terminarse. De comunicación persuasiva son aquellos detonantes en los cuales las personas se pueden sumar a una propuesta y a su vez son características que tienen que tener los líderes persuasivos. En este caso nos vamos a enfocar en las técnicas de comunicación persuasivas concretas. Para esto nos remontamos hasta la etapa de Aristóteles, en el cual él creó una obra que se llama retórica. Ese nos dice que para crear una buena persuasión hay que tener 3 bases bastante fundamentales: logos, etos y patos. La primera se refiere a los argumentos. En ese nosotros podemos crear gráficas, presentar años, cifras, datos científicos e incluso opiniones de personas que son expertas en el tema en que nosotros queremos decir. Un ejemplo de esto es, yo quiero hacer una campaña de concientización con el medio ambiente y diciendo que si nosotros no hacemos o no tomamos las acciones necesarias, esto nos va a traer consigo consecuencias ya bastante negativas a las que ya tenemos. Entonces yo podía empezar iniciando diciendo que hay cifras que nos dicen que la contaminación ha estado subiendo gradualmente en estos últimos años y que obviamente nosotros no hemos hecho caso a aquellas indicaciones que se nos han dado, a aquellas cosas como reutilizar las cosas que realmente sirvan, separar la basura en su lugar, no contaminar el agua, etcétera, etcétera. Yo empezaría diciendo eso para que si una persona me llegara y me dijera, es que tus datos o cómo me dices que realmente nos está afectando la contaminación, yo fácilmente puedo mostrar las cifras o aquellas pruebas que yo tengo. Esa es una parte importante. La segunda es el etos. Tiene que ver mucho con la credibilidad. Para que la persuasión funcione, realmente tenemos que tener una honestidad y crear un espacio de confianza entre nosotros y la audiencia. Es decir, si yo soy una persona que se caracteriza por hacer fraudes o que simplemente no tiene una buena reputación por mentiras o por lo que sea, es muy preocupable que la gente me crea, a pesar de que yo les diga un buen de cosas, a pesar de que yo les dé un buen de datos. Al contrario, si tienen una imagen de que yo soy una persona que realmente se sabe meter mucho en la confianza de las personas, que no hace acciones malas, es muy probable que ustedes me crean. Pasando a la última es el patos. Patos significa las emociones. Esta es una parte bastante importante y la más todavía importante de todas estas 3, ya que si nosotros logramos crear un sentimiento, una emoción dentro de las personas que nos están hablando, lo tenemos completamente en la persuasión. Obviamente, ¿qué sería de una plática? ¿Qué sería de un intento de convencer a la gente si no ocupas las emociones? Un ejemplo de esto tenemos a las personas que hacen, obviamente, aunque sabemos que son falsos, hacen empresas como de motivación, de superación, en el cual intentan creerte o hacerte saber que tú estás en un error y que simplemente has estado perdiendo el tiempo buscando soluciones detrás de una pantalla o diciéndote las maravillas que tienes al estar en ese grupo, a las maravillas que tú puedes tener si te unes con ellos, las ventajas, que puedes ser más feliz, que tu vida puede ser muchísimo mejor a lo que tú tenías antes. Esa es esa pequeña fibra que lo cual si tocas en el ser humano como son las emociones, es muy fácil que la gente te ponga atención y que te haga caso. Esas son las 3 bases que se necesitan según Aristóteles para tener una buena persuasión. Ahora, hablando de más técnicas, tenemos la del intercalado. Nos quiere decir que yo les voy a decir una palabra, una idea en palabras. Bueno, los digo. Y al mismo tiempo voy a crear en su subconsciente una idea distinta a lo que yo estoy diciendo. Esto con el fin de crear algún mensaje subliminal.
Como forma de interacción humana, la persuasión está estrechamente relacionada con la sensación de pertenencia a un grupo social. Como puso en manifiesto Henry Terf, en un estudio, las personas tendemos a unirnos y relacionarnos con aquellos individuos con los que se tiene algún punto en común, por mínimo que sea. Durante su investigación, el psicólogo británico pidió a un grupo de niños que se acababa de conocer que se repartiesen en 2 grupos y el resultado fue que se unieron los que más se acercan. A pesar de la razón casual, los grupos demostraron una fuerte tendencia a discriminar al otro a favor. Lo que nos quiere decir este personaje es que nosotros, como seres humanos, ya tendemos a ser sociales. Y nosotros, siempre que encontremos o entremos a un lugar nuevo dentro de un grupo de personas, siempre vamos a encontrar a alguien con algo común que tenga otra persona con la mía para poder establecer una comunicación. O si no, aunque no tengamos nada en común, establecemos una plática para ir a algo más allá o tener algo, etc. Eso es lo que nos trata de decir el psicólogo británico. Bueno, apropia y desarrollar unas pautas del comportamiento internos uniformes. En este sentido, el orador motivacional Peter Harder aconseja que para ser persuasivo y liderar en un equipo, primero hay que integrarse en el grupo y gozar de la confianza de los demás. Él se hizo una pregunta: ¿cómo podemos conseguirlo? Bueno, el autor en su obra Persuade, Using the 7 Drives of Motivation the Master Influence a Persuasion, desglosa los factores psicológicos que motivan a los demás a crecer y a seguir a otra persona, lo que puede ser utilizado a la hora de persuadir a los individuos. Que esto consta de 7 conductas, que la primera es sentirse queridos. Todas las personas necesitan saber que se preocupan por ellos. De ahí un ejemplo. Para la toma de las decisiones sobre la adquisición de una vivienda, sea más persuasiva la madre del interesado que sea el agente inmobiliario. O sea, si yo pertenezco a un grupo, lo que yo voy a querer va a ser atención, cariño, para sentirme querida, que realmente, si estoy en este grupo es porque tengo algo que les gusta o etc. Desempeñar un papel. Segundo punto. Es ser importante del proyecto en cuestión, de sentir su participación, que tiene un propósito, también influye en la motivación a la acción de los seres humanos. Así, un líder que convenza a un empleado sobre el efecto positivo de su trabajo en la empresa será más eficaz que aquel que se limita a dictarle a las instrucciones que debe de seguir. Esto quiere decir que en cada grupo siempre cada uno de los integrantes va a tener un rol. Un ejemplo puede ser en los equipos de trabajos de un salón de clases. Cada uno tiene su rol, por ejemplo, ¿no? El que escribe, el que da las ideas, el que es el diseñador del trabajo, el que investiga, etc. Nuestro siguiente punto es formar parte del grupo. El sentimiento de pertenencia es otro de los controladores de una conducta de las personas. O sea, si yo ya vi a un grupo, ahora yo quiero formar parte de ese grupo. O sea, ¿por qué? Porque yo ya vi que tengo ciertas cosas que ellos tienen y yo también las tengo y yo deseo entrar a ese grupo. Cuarto punto, crear. Compartir el propósito es importante para apostar por un proyecto y crecer en su éxito, facilitar su consecución, como dijo Jane Coulter. Lo consiguieron porque no sabían que era imposible. Quinto punto, vivir nuevas experiencias. Bueno, el ser humano demanda nuevas sensaciones.
un poco de adrenalina que diluye en la parte de la monotonía del día a día por la aparición de ciertas incertidumbres sobre el futuro que se dispersa la motivación de las personas. Mayor o menor necesidad de cambio es un factor a que tener en cuenta que a la hora de persuadir al oyente. Sexto punto, tener un estilo. Bueno, las personas quieren contactar, a un lugar o siempre contactan con un lugar en el que ellos se sienten seguros y cómodos o cómodas, que aporte estabilidad en sus vidas, que les dé un propósito. Por ejemplo, en una institución donde todos siempre dentro de esa institución van a tener un lugar dentro de esa institución donde ellos conviven y se sienten a gusto, se desenvuelven, etc. Evolucionar. La mayoría de los ciudadanos creen que serán más felices en el futuro que en la actualidad. Según esta encuesta realizada por Daniel Hilbert para Harvard, la mejora continua va asociada al comportamiento humano, ya que se convierte interesante para la persuasión. Buenas tardes, compañeros. Mi tema es técnicas modernas de persuasión. ¿Qué es la persuasión? Es un argumento que podemos mejorarlo y dotarle mensajes para que la gente entienda mejor y pueda haber un buen ejemplo de que haya una persona que es la emisor y otra persona que lo recibe es el receptor y recibe bien el argumento. Y sus grandes psicólogos fueron estos: los pioneros en el estudio psicológico y sociológico de persuasión: Harold Laswell, Bergson, Lancelot Hobland y Elias Katz, de 1930 a 1960. Los factores de la modernización dependen de eso,